sueños sin límites. El sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc era como una canción triste que acompañaba cada noche en la casa de los Pérez. Alberto, un joven de 17 años, se recostaba en su colchón delgado, mirando las goteras caer en un balde oxidado. Su madre, Elsa, cocinaba con lo poco que había, mientras Viviana, su hermana menor de 12 años, intentaba hacer la tarea con la luz tenue de una vela. «Algún día voy a cambiar esto, mamá». «Lo juro», murmuró Alberto con determinación. Elsa lo miró con una sonrisa cansada, una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. «Tú tienes alas, hijo. Solo necesitas aprender a usarlas». Viviana levantó la vista de su cuaderno y sonrió. Había esperanza en las palabras de su hermano, aunque la realidad de su entorno era dura. La casita en la periferia de la ciudad apenas se mantenía en pie. Las paredes estaban agrietadas y el viento frío se colaba por las rendijas. Sin embargo, lo que no faltaba era amor. Alberto era un muchacho inteligente y trabajador. Desde pequeño había ayudado a su madre vendiendo dulces en la plaza del barrio o limpiando parabrisas en los semáforos. No conocía el lujo, pero sí conocía el valor del esfuerzo. Al día siguiente, a pesar de la lluvia, Alberto se levantó temprano. Tenía que llegar al mercado antes de que amaneciera. Cargó su caja de chicles, dulces y encendedores, y se despidió de su madre y hermana con un beso en la frente. «Cuídate, hijo», le dijo Elsa. «Y no dejes que nadie te quite tu bondad». «Siempre, mamá». El mercado era un lugar caótico, lleno de gritos, olores intensos y movimientos rápidos. Alberto se movía entre los puestos con agilidad, saludando a los vendedores con una sonrisa y ofreciendo sus productos con educación. Algunos lo miraban con desprecio, otros con lástima, pero también estaban los que lo apoyaban y compraban algo, aunque no lo necesitaran. Al mediodía, Alberto se sentó en una esquina a comer un pan con mortadela. Observó a los niños de su edad pasar con uniformes escolares. Sintió un nudo en el estómago. Él también quería estudiar, pero no podía. La familia necesitaba el dinero. Ese día, mientras regresaba a casa con las monedas que había ganado, se encontró con un viejo conocido, Julián, un excompañero de la primaria que había abandonado los estudios y ahora andaba con malas compañías. «¿Qué haces vendiendo dulces, hermano? Vente con nosotros. Hay billete fácil. Sin jefes, sin horarios», le dijo, ofreciéndole un cigarrillo. «Gracias, pero paso», respondió Alberto sin dudar. «No seas tonto. La calle te va a comer si no la entiendes. Prefiero que me coma la calle a que me pudra en ella». Alberto siguió caminando. No era la primera vez que lo invitaban a caminos oscuros, pero él tenía una promesa que cumplir. Una promesa hecha bajo un techo de zinc y con el corazón lleno de sueños. Esa noche, mientras Elsa servía una sopa aguada y Viviana le mostraba un dibujo que había hecho, Alberto sacó una libreta vieja de su mochila. Se sentó en el rincón más iluminado y comenzó a estudiar por su cuenta. Había encontrado un viejo libro de matemáticas en la basura y no pensaba desaprovecharlo. Así comenzaba la historia de un muchacho que, sin nada, soñaba con tenerlo todo. No por ambición, sino por amor. Porque cuando el corazón tiene alas, ni el techo más bajo puede detener el vuelo. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando Alberto salió de casa con su caja de productos. La lluvia había cesado, pero el barro en las calles estrechas de su barrio hacía cada paso un desafío. Esa mañana, sin embargo, sentía algo distinto, una mezcla de esperanza y ansiedad. En su mochila, además de los dulces y encendedores, llevaba la libreta de matemáticas y una solicitud impresa para una beca municipal que había encontrado en un cartel pegado al mercado. La beca ofrecía estudios gratuitos para jóvenes de escasos recursos que demostraran compromiso y potencial académico. Alberto no sabía si tenía alguna posibilidad, pero no podía dejar pasar esa oportunidad. Durante 3 noches había completado el formulario a mano, con letra apretada, pidiendo ayuda a Viviana con las palabras difíciles. En la municipalidad, se sintió pequeño frente al edificio imponente. Entró con la cabeza alta, pero el corazón latiendo con fuerza. La recepcionista lo miró con desdén cuando le entregó el sobre manila.
¿Tú eres Alberto Pérez?, preguntó fríamente. Sí, señora, respondió con respeto. Bien. Deja tus papeles y espera el llamado. Si es que te llaman. Las palabras le dolieron, pero no respondió. Sabía que muchos lo veían como un caso perdido. Pero eso solo alimentaba su deseo de demostrarles lo contrario. Esa tarde, regresó al mercado como cada día. Pero algo había cambiado, ahora trabajaba con un objetivo más claro. Cada moneda que ganaba era una semilla de ese futuro que soñaba. Al llegar a casa, encontró a Elsa tosiendo fuertemente. La enfermedad que la había afectado en los últimos meses se estaba agravando. No fui al médico hoy, Alberto. No quise gastar los pocos pesos que teníamos, dijo Elsa con voz débil. Mamá, no vuelvas a hacer eso. Vamos a encontrar la forma. Yo me encargo. Viviana, con su cuaderno en las manos, miraba a su hermano con admiración. Ella sabía cuánto sacrificaba y cuánto luchaba por ellas. Una semana después, el teléfono de la vecina sonó. Era raro que llamaran a ese número, pero Elsa atendió por si acaso. Era la oficina de becas, querían entrevistar a Alberto. El joven no lo podía creer. Se preparó con su mejor ropa, una camisa prestada por un vecino y zapatos lustrados con aceite de cocina, y se presentó puntual a la entrevista. Allí conoció a la licenciada Graciela, una mujer de carácter firme pero mirada bondadosa. ¿Por qué quieres esta beca, Alberto?, le preguntó. Porque quiero cambiar la vida de mi familia. Porque quiero estudiar y ayudar a otros como nosotros. Porque sé que puedo hacerlo, respondió con firmeza. Graciela lo observó en silencio. Había visto muchos casos, pero algo en la convicción de Alberto la conmovió. Te voy a dar una oportunidad, le dijo finalmente. No me falles. Alberto salió del edificio con una sonrisa que no cabía en su rostro. Elsa lloró de alegría al escuchar la noticia. Viviana lo abrazó con fuerza. Sabía que podías hacerlo, le dijo. Esa noche, en lugar de estudiar solo, Alberto empezó a enseñar a Viviana lo que aprendía. Si uno crece, todos deben crecer. Era el comienzo de una nueva etapa. Había sido aceptado en un instituto técnico. Por las mañanas seguiría vendiendo en el mercado, y por las tardes asistiría a clases. El camino era largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez, no parecía inalcanzable. Porque un sueño, cuando se trabaja con el corazón, comienza a despertar. Los días comenzaron a pasar con un ritmo acelerado. Alberto se levantaba antes del amanecer, preparaba su caja de productos y salía al mercado. A mediodía regresaba a casa, comía algo ligero, y luego tomaba un bus repleto hacia el instituto técnico. Las clases eran intensas, y él siempre estaba en primera fila, anotando cada palabra, absorbiendo cada conocimiento como si fuera oro. La rutina era agotadora, pero nunca se quejaba. Sabía que cada esfuerzo era una inversión en su futuro. A veces llegaba a casa tan cansado que se dormía con los libros sobre el pecho. Elsa lo cubría con una manta, y Viviana le quitaba los lentes con cuidado, sonriendo con orgullo. En el instituto, su talento comenzó a destacar. Su profesor de matemáticas, el ingeniero Méndez, lo tomó bajo su ala al ver su dedicación. ¿De dónde sacaste tanta disciplina, muchacho?, le preguntó una tarde. De mi madre. ¿Y del hambre, profesor? El hambre enseña a no perder el tiempo. Méndez lo recomendó para un programa especial que ayudaba a los estudiantes con potencial a conseguir pasantías. Gracias a él, Alberto obtuvo su primera práctica en una pequeña empresa de tecnología que reparaba equipos electrónicos y diseñaba soluciones básicas para negocios locales. Era un entorno humilde, pero para Alberto era como entrar en un mundo nuevo. Aprendió a usar programas informáticos, a reparar computadoras, a trabajar en equipo. Sus jefes pronto notaron su capacidad de resolver problemas y su actitud proactiva. «Tienes madera, Alberto», le dijo don Román, el dueño del local. «Con el tiempo podrías tener tu propio negocio». Esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, después de la cena, se sentó con Viviana a escribir ideas.
Soñaba con crear una empresa de soluciones tecnológicas accesibles para gente de bajos recursos, algo que uniera su talento con su deseo de ayudar. Mientras tanto, Elsa continuaba luchando con su salud. Aunque había días buenos, también había noches difíciles. Alberto comenzó a ahorrar para pagarle consultas con un especialista. Renunció a pequeños placeres, incluso a comprar libros nuevos, confiando en lo que podía conseguir en bibliotecas públicas o materiales gratuitos. Un día, mientras Alberto presentaba un proyecto en clase, Graciela, la encargada de becas, asistió como invitada. Al escuchar su presentación sobre una aplicación móvil para pequeños comerciantes, quedó impresionada. ¿Tú diseñaste eso?, preguntó al final de la exposición. Con ayuda de mi equipo, sí, respondió Alberto con humildad. Quiero presentarte a alguien. Un amigo que invierte en proyectos sociales. Ese encuentro fue el inicio de algo mucho más grande. Alberto no lo sabía aún, pero estaba a punto de entrar en un mundo más competitivo, más exigente, pero también lleno de oportunidades. Sin embargo, el éxito empezaba a vislumbrarse desde lejos, como una luz al final del túnel. Y él seguía avanzando, con los pies en el barro, pero la mirada en el cielo. Porque aunque los días eran de lucha y las noches de estudio, el sueño ya no dormía, crecía con cada paso. La mañana en que Alberto fue citado para reunirse con el inversionista amigo de Graciela, la ansiedad le oprimía el pecho. Vestido con la misma camisa prestada de la entrevista anterior, se paró frente al edificio de una incubadora de empresas, más moderno de lo que jamás había pisado. Se tomó un momento antes de entrar. Respira hondo, Alberto, se dijo. Este es solo otro paso. Lo recibió un joven llamado Marcelo, asistente del inversionista. Lo guió a una sala de reuniones con ventanales gigantes que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Alberto apenas podía creer que estaba ahí. El señor Ferraro lo recibirá en breve, le dijo Marcelo con amabilidad. Ferraro era un empresario reconocido en la ciudad, que había crecido en un entorno similar al de Alberto. Su interés por apoyar emprendimientos sociales era genuino, pero también exigente. Cuando entró a la sala, su presencia llenó el espacio. Así que tú eres el joven que impresionó a Graciela, dijo, estrechándole la mano con fuerza. Sí, señor. Gracias por recibirme. Cuéntame tu idea. Sin rodeos. Alberto respiró profundo y habló con pasión. Le presentó el concepto de una microempresa de tecnología enfocada en desarrollar herramientas digitales simples para pequeños negocios, sistemas de inventario básicos, catálogos móviles y aplicaciones de pagos accesibles. Ferraro lo escuchó con atención. Lo interrumpía de vez en cuando para hacer preguntas técnicas, pero Alberto, aunque nervioso, respondía con seguridad. Al final, Ferraro sonrió. ¿Sabes qué es lo más importante en un emprendedor?, preguntó. ¿La disciplina?, aventuró Alberto. La resiliencia. La capacidad de levantarse cada vez que te derriban. Te voy a apoyar, Alberto. Pero vas a tener que trabajar más duro que nunca. La propuesta era clara, Ferraro pondría los recursos iniciales para ayudarlo a formalizar su idea, siempre que cumpliera con objetivos mensuales. Además, le asignaría una mentora, una joven ingeniera llamada Mariana, experta en desarrollo de software. Alberto salió del edificio flotando. Llamó a Elsa desde un teléfono público para contarle la noticia. «Mamá. Vamos a tener empresa», gritó con alegría. Elsa lloró de felicidad, mientras Viviana saltaba de emoción. Esa noche hubo cena especial, arroz con huevo y una vela encendida como símbolo de los nuevos comienzos. En las semanas siguientes, Alberto empezó a reunirse con Mariana. Al principio, sintió que no estaba a su nivel, ella hablaba con términos técnicos que a veces no entendía. Pero Mariana era paciente y notó el esfuerzo que él ponía por aprender. «No te subestimes», le dijo una tarde. «Tienes visión, y eso no se enseña. El resto se aprende con práctica». Juntos comenzaron a diseñar prototipos. Alberto reclutó a 2 amigos del instituto como programadores y, con la guía de Mariana, lanzaron su primer producto beta, un sistema de control de ventas para vendedores ambulantes.
Los primeros usuarios fueron conocidos del mercado. Don Ramón, el frutero, fue uno de los primeros en probarlo. Aunque al principio se mostró escéptico, pronto comenzó a ver resultados. «Esto me ahorra horas», dijo sorprendido. «¿Y dices que lo hiciste tú?» «Con ayuda de mi equipo». «Pero sí». La voz comenzó a correr en el barrio. El sistema de Alberto se volvió popular entre comerciantes informales. El equipo mejoró el diseño, añadió funciones y recibió sus primeros ingresos. Pero no todo fue fácil. Tuvieron problemas técnicos, críticas y hasta un intento de sabotaje por parte de una empresa local que ofrecía software caro. Alberto, sin embargo, no se dejó intimidar. «Si nos atacan, es porque estamos haciendo algo bien», dijo con una sonrisa. Y así, con noches de poco sueño y días de mucho trabajo, la idea comenzó a convertirse en una realidad. Alberto seguía vendiendo productos en la calle mientras la empresa crecía. No por necesidad, sino por principios. Era su forma de no olvidar quién era ni de dónde venía. Y aunque aún era temprano en su vuelo, por primera vez sentía que sus alas comenzaban a sostenerlo. Porque cuando los sueños se trabajan con pasión, dejan de ser solo ideas. Se transforman en alas. Y Alberto ya estaba volando. Con el éxito inicial del sistema para vendedores ambulantes, Alberto y su equipo comenzaron a trabajar en una versión más robusta que pudiera servir a negocios pequeños con mayores necesidades. Durante el día, continuaban haciendo ajustes al sistema, mientras por las noches Alberto atendía reuniones con Mariana y Ferraro para presentar avances, resolver dudas y establecer nuevos objetivos. Ferraro, impresionado por el compromiso de Alberto, decidió duplicar la inversión. A cambio, le pidió algo que lo tomó por sorpresa. «Quiero que des una charla motivacional en la universidad donde yo estudié. Hay jóvenes que necesitan escuchar tu historia». Alberto dudó. Hablar en público le causaba pánico. Pero no podía rechazar a quien le estaba abriendo tantas puertas. El día del evento, se paró frente a un auditorio lleno de estudiantes. Sudaba frío, pero recordó las palabras de su madre: «El miedo también se vence con trabajo». «Mi nombre es Alberto Pérez. Vengo de un barrio donde la mayoría aprende a sobrevivir, no a soñar», empezó, con voz temblorosa. «Pero yo aprendí a hacer las dos cosas». Contó su historia con honestidad. No ocultó sus fracasos ni las veces que quiso rendirse. Habló de Elsa, de Viviana, del techo de zinc que aún sonaba cuando llovía. Y cuando terminó, hubo aplausos de pie. Esa charla fue grabada y publicada en redes sociales. Pronto, el nombre de Alberto comenzó a circular más allá de su barrio. Recibió mensajes de estudiantes, madres solteras, pequeños emprendedores que se sintieron inspirados por su camino. Con esa visibilidad, llegaron nuevas oportunidades, invitaciones a ferias de tecnología, propuestas de colaboración, incluso un artículo en una revista nacional sobre emprendimiento social. A pesar del creciente reconocimiento, Alberto no se mareó. Seguía viviendo en la misma casa con Elsa y Viviana. Usaba sus ingresos para mejorar la vivienda poco a poco. Primero reforzaron el techo, luego compraron una estufa nueva. Nada lujoso, pero funcional y digno. Una tarde, mientras cenaban, Viviana anunció que quería estudiar informática. «Quiero ser como tú, hermano». Alberto la abrazó emocionado. «Tú vas a ser mejor que yo. Solo prométeme que no vas a olvidar de dónde venimos». «Nunca», respondió ella. Con el tiempo, Elsa mejoró gracias a un tratamiento que Alberto pudo costear. Recuperó peso, su voz volvió a tener fuerza y retomó su pasión por la costura. Pronto empezó a confeccionar bolsos con diseños únicos que vendía en el barrio. La casa volvió a llenarse de hilos, telas y risas. La empresa de Alberto, que ahora se llamaba Raíces Digitales, se consolidó como una plataforma que no solo ofrecía soluciones tecnológicas, sino también capacitaciones gratuitas para emprendedores sin recursos. Alberto entendió que su misión era más grande que él. No se trataba solo de crecer, sino de multiplicar oportunidades. En cada barrio donde llegaban, dejaban herramientas, conocimientos y esperanza. Y así, sin perder la humildad, Alberto seguía extendiendo sus alas.
Porque tenía raíces firmes que lo sostenían, pero también sueños que lo empujaban hacia el cielo. El crecimiento de Raíces Digitales atrajo la atención de organizaciones más grandes. Una ONG internacional que promovía la inclusión tecnológica en América Latina se acercó a Alberto con una propuesta ambiciosa: llevar su sistema a comunidades rurales sin acceso a herramientas digitales. Queremos que viajes con nosotros a zonas donde nadie ha llegado con tecnología. Tu experiencia, tu historia, puede inspirar a muchos, le dijeron. El proyecto lo emocionó, pero también lo hizo enfrentar nuevos desafíos. Tenía que dejar por primera vez su ciudad durante semanas. Elsa lo miró con orgullo, pero también con preocupación. Te vas lejos, hijo, dijo mientras doblaba su ropa. Pero sigo siendo el mismo. Solo que ahora quiero que otros también tengan una oportunidad. Viviana, que ahora estudiaba informática, asumió un rol más activo en la empresa. Tomó decisiones, coordinó entregas y asistió a reuniones. Su inteligencia y carisma sorprendieron incluso a Mariana, que comenzó a verla como una futura líder. El viaje de Alberto lo llevó a pueblos remotos. Caminó por senderos polvorientos, durmió en casas humildes y dio talleres en escuelas con pizarras rotas. Pero en cada lugar, encontraba a alguien que, como él, quería más. Jóvenes con ganas, mujeres con ideas, abuelos con sabiduría. Documentaba todo. Tomaba fotos, grababa videos, escribía reflexiones que compartía en redes. Sus publicaciones se volvieron virales. Más que un emprendedor, se convirtió en un símbolo de superación. Pero no todo era triunfo. Durante una visita a una comunidad, su equipo fue víctima de un robo. Perdieron equipos, documentos y gran parte del trabajo de semanas. Alberto sintió una mezcla de frustración y tristeza. ¿Vale la pena todo esto?, preguntó, abatido, a Mariana por teléfono. Siempre vale la pena cuando cambias vidas. Los golpes también enseñan. Ya sabes levantarte. Alberto reunió a su equipo. Con la ayuda de la ONG, lograron reponer lo perdido. Regresaron a cada comunidad afectada. Y esta vez, no solo llevaron tecnología, llevaron compromiso. De vuelta en la ciudad, encontró a Elsa mejor que nunca y a Viviana presentando su primer proyecto como desarrolladora. Raíces Digitales había ganado fuerza, pero ahora también tenía una nueva rama, un programa educativo liderado por Viviana. Mamá, tenemos una nueva directora, anunció Alberto, abrazando a su hermana. Elsa los miró con lágrimas en los ojos. Mis hijos, mis dos alas, susurró. Y así, mientras los desafíos crecían, también lo hacía la determinación de Alberto. Porque entendía que cuanto más alto volaba, más importante era mirar hacia abajo para tender la mano. Y ese era su verdadero éxito, no solo haber salido adelante, sino llevar consigo a todos los que, como él, alguna vez soñaron con volar. Tras su regreso de las comunidades rurales, Alberto sintió una transformación interna. Ya no solo era un emprendedor tecnológico, era un puente entre mundos, el de quienes habían tenido acceso y el de quienes aún esperaban una oportunidad. Ferraro, al ver el impacto de su trabajo, le propuso una alianza más ambiciosa: expandir Raíces Digitales a nivel nacional con apoyo de inversionistas sociales. Era una decisión grande, que implicaba estructurar la empresa con un nuevo equipo, abrir oficinas en otras ciudades y delegar funciones claves. Vas a tener que soltar parte del control, le advirtió Ferraro. No puedes hacerlo todo tú solo. Alberto aceptó, no sin miedo. Incorporó a nuevos líderes, formalizó procesos, y por primera vez tuvo tiempo para algo que no había considerado en años: cuidar de sí mismo. Fue entonces cuando conoció a Clara, una periodista que cubría historias de emprendimientos sociales. Se conocieron durante una entrevista, y su conexión fue inmediata. Clara no solo admiraba a Alberto, también lo desafiaba. Eres brillante, pero vives para los demás. ¿Cuándo vives para ti?, le preguntó una tarde. Esa pregunta lo removió. Alberto había dedicado su vida a ayudar a su familia, a levantar su comunidad, a construir una empresa con propósito. Pero ¿quién era él fuera de todo eso? Empezaron a salir, compartiendo largas caminatas, conversaciones intensas y silencios cómodos.
Clara no quería a Alberto por su éxito, sino por su esencia. Y eso lo hizo sentir visto de una manera nueva. Mientras tanto, Viviana se consolidaba como una voz innovadora en el mundo educativo. Su programa enseñaba programación y habilidades digitales a jóvenes sin acceso y comenzaban a replicarlo en otras provincias. Elsa, con su salud restaurada y su espíritu inquebrantable, se convirtió en una especie de madrina comunitaria. Su casa, ahora renovada y con un pequeño taller de costura en el fondo, era punto de encuentro para mujeres emprendedoras del barrio. Una noche, sentados en la mesa familiar, Clara fue invitada a cenar. Elsa la miró con cariño y complicidad. Mi hijo necesitaba a alguien que lo hiciera parar y mirar la vida con otros ojos, le dijo. Clara sonrió. Él me enseña a no tener miedo de volar. Y mientras las luces de la ciudad titilaban en la distancia, Alberto entendió que el verdadero éxito no era solo escalar, sino construir algo que valiera la pena compartir. Porque el corazón, cuando guía, encuentra caminos que ni la mente más ambiciosa puede imaginar. Y Alberto, por fin, comenzaba a recorrerlos. El crecimiento de Raíces Digitales fue tal que Alberto fue invitado como ponente principal en una conferencia internacional de innovación social en Sao Paulo. Era la primera vez que salía del país y lo hizo acompañado por Clara, Viviana y Ferraro. Al llegar, el impacto fue inmediato. Alberto no era solo un emprendedor más, su historia, su origen humilde, su enfoque en la comunidad y el empoderamiento lo convertían en una figura inspiradora y auténtica. Durante su ponencia, relató el camino desde el techo de zinc de su infancia hasta el auditorio de cientos de líderes globales. Mostró fotos de Elsa, de su primera computadora prestada, de los niños que ahora programaban en escuelas rurales. Al terminar, recibió una ovación. No por la tecnología, sino por lo humano. Por haber convertido su historia personal en motor de cambio colectivo. Después del evento, una fundación europea le propuso financiar una expansión internacional de su modelo. Querían llevar Raíces Digitales a comunidades en África y Asia. Alberto aceptó, pero con una condición. Quiero formar líderes locales. No quiero imponer soluciones, quiero compartir herramientas. De regreso en su país, Clara publicó un reportaje extenso sobre la vida de Alberto. El artículo fue portada de una reconocida revista. La historia conmovió a miles. Poco después, Viviana recibió una beca para realizar una especialización en Finlandia. Alberto, orgulloso, la acompañó al aeropuerto. Tú me abriste el camino, le dijo ella antes de abordar. Ahora es mi turno de abrir otros. Elsa, desde casa, seguía siendo la columna emocional. Siempre atenta, siempre firme. Había algo en su mirada que hacía entender a todos que, aunque Alberto era el rostro visible, ella era el corazón invisible detrás de todo. Una tarde, Alberto volvió al mismo banco del parque donde solía leer libros prestados cuando era joven. Esta vez, tenía en las manos el manuscrito de un libro que empezaba a escribir, su autobiografía. No para contar mi historia, le dijo a Clara, sino para mostrar que cualquiera puede construir la suya. Y así, entre charlas, viajes, proyectos y regresos al hogar, Alberto entendió que su voz ya no era solo suya. Era la voz de todos los que alguna vez fueron invisibles y hoy, gracias a él, se atrevían a soñar. Porque cuando una historia nace del alma, no se limita a inspirar. Se convierte en semilla. Y Alberto, sin saberlo, se había convertido en un sembrador de futuros. Los meses pasaron y Raíces Digitales floreció como nunca. Las primeras delegaciones internacionales se establecieron en pequeñas aldeas de Kenia y en zonas rurales de Nepal. Alberto viajó a ambas regiones, compartiendo su historia a través de traductores, pero logrando siempre una conexión profunda que traspasaba el idioma. Mientras tanto, su libro, titulado Alas de Esperanza, fue publicado y se convirtió en un fenómeno editorial. No era un libro de negocios ni de autoayuda convencional. Era un testimonio humano. Escuelas, universidades y bibliotecas públicas comenzaron a utilizarlo como material de lectura obligatoria. Una mañana, Alberto fue invitado a su antigua escuela secundaria, la misma donde una vez sufrió burlas por soñar demasiado. Fue recibido como un héroe.
Los alumnos le aplaudieron de pie y algunos rompieron en llanto al escuchar sus palabras. No vine a hablar de éxito, dijo. Vine a decirles que el lugar donde nacemos no define dónde podemos llegar, pero sí puede inspirar el tipo de persona que decidimos ser. Al final del evento, un joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Mi mamá también se llama Elsa, le confesó. Y gracias a usted, hoy decidí que voy a seguir estudiando. Alberto abrazó al joven como si se abrazara a sí mismo años atrás. En casa, Clara y Alberto comenzaron a construir un nuevo sueño, una familia. Hablaron de adoptar, de criar a un niño que, como él, solo necesitara una oportunidad. Elsa los apoyó con emoción, y Viviana, desde Finlandia, mandó un mensaje que los hizo reír y llorar. Ese niño va a tener alas desde el primer día. En un evento mundial en Ginebra, Alberto fue galardonado con el Premio Esperanza Global por su trabajo social con impacto tecnológico. Subió al escenario con su voz temblorosa y el corazón lleno. Este premio no es mío. Es de mi madre, que me enseñó a creer cuando no había nada. De mi hermana, que voló más alto que yo. De Clara, que me enseñó a mirar hacia adentro. Y de cada niño que hoy se atreve a soñar con una computadora en las manos. Esa noche, al regresar a su hotel, abrió su cuaderno de notas y escribió: No hay cima sin raíces, ni vuelo sin memoria. Y con esa frase, selló un capítulo más de su vida. Porque Alberto entendía que la cosecha más grande no era la fama ni el reconocimiento, sino el legado de esperanza que había sembrado en cada paso. Con el paso de los años, la historia de Alberto se convirtió en una referencia en universidades, fundaciones y centros comunitarios. No como un mito intocable, sino como una prueba viva de lo que puede surgir cuando se mezcla la pasión con la resiliencia. Clara y Alberto adoptaron a un niño de 9 años llamado Mateo, huérfano desde pequeño. Mateo era silencioso, con ojos grandes y curiosos. Durante semanas observó todo sin decir mucho, hasta que un día le preguntó a Alberto: ¿Por qué tú me elegiste a mí? Alberto sonrió, lo tomó de la mano y respondió: Porque vi en ti las mismas ganas que yo tenía de cambiar mi historia. Mateo se convirtió en su nueva fuente de inspiración. Juntos plantaron árboles en el patio, construyeron robots de juguete y escribieron cuentos. Clara, siempre con la cámara en mano, documentaba cada risa, cada logro, cada paso. Viviana volvió de Finlandia con un nuevo programa educativo centrado en inteligencia emocional y liderazgo para adolescentes. Lo implementó en todo el país con el respaldo del Ministerio de Educación. Elsa la abrazó con lágrimas de orgullo. Nunca imaginé que mis hijos volarían tan alto, susurró. Volamos porque tú nos diste alas, mamá, respondió Alberto. El barrio donde crecieron se transformó también. Gracias a Alberto, se construyó un centro cultural con acceso a internet, clases gratuitas, talleres de oficios y un espacio para mujeres emprendedoras. El edificio llevaba el nombre de Elsa Gómez. Una tarde, Clara organizó una proyección del documental que había dirigido sobre la vida de Alberto. Fue presentado en el cine principal de la ciudad. Al finalizar, todos de pie aplaudieron mientras Alberto, tímido como siempre frente a los reflectores, agradecía. Esta historia no es solo mía, dijo. Es de todos los que alguna vez creyeron que la pobreza era destino. Yo aprendí que el verdadero éxito es que alguien, en algún lugar, se atreva a soñar porque te vio hacerlo primero. Con el tiempo, Alberto se convirtió en mentor de jóvenes líderes, apoyando proyectos sociales de nuevos emprendedores que llegaban de barrios, pueblos y comunidades olvidadas. Les enseñaba a gestionar, pero sobre todo, a no olvidar su propósito. El techo de zinc, símbolo de sus inicios, fue restaurado y colocado en el centro cultural como una obra artística. Allí, debajo de esa vieja lámina, un letrero decía: Aquí comenzó todo. No con dinero. Con amor, coraje y una chispa de fe. Y así, sin buscarlo, Alberto se convirtió en algo más que exitoso, se convirtió en un faro. Porque las verdaderas historias de éxito no terminan con un logro. Empiezan con una inspiración. Y la de Alberto apenas comenzaba a brillar en los corazones de miles que, como él, solo necesitaban una oportunidad.
La vida en casa transcurría entre risas, aprendizajes y desafíos nuevos. Mateo crecía con la fuerza de alguien que había conocido la adversidad y había sido abrazado por el amor. Alberto le enseñaba no solo a programar, sino a ser curioso, empático y libre. Una mañana, Mateo le mostró a Alberto un prototipo de aplicación que estaba desarrollando con ayuda de sus amigos del Centro Cultural. La app se llamaba Eco Raíces y tenía como objetivo conectar a jóvenes emprendedores rurales con mercados digitales y redes de apoyo. «Quiero que lo pruebes tú primero, papá», le dijo con orgullo. Alberto se emocionó. Reconocía en el gesto la misma chispa que un día encendió su propio camino. Decidió apoyar el proyecto como mentor y facilitador, consiguiendo una pequeña inversión para su desarrollo. Mientras tanto, Elsa comenzó a escribir cartas a las madres de los estudiantes del Centro Cultural. Cartas manuscritas, llenas de consejos, anécdotas y palabras de aliento. Pronto, esas cartas se volvieron tan populares que se publicaron en una columna semanal de un periódico local bajo el título, Desde el techo de zinc. Viviana, por su parte, fue invitada a la sede de la ONU para presentar su programa educativo. Allí, habló sobre la importancia de enseñar a los jóvenes no solo a competir, sino a colaborar, a sentir, a liderar con conciencia. Un día, Alberto recibió una invitación inesperada. Una universidad en Estados Unidos quería otorgarle un doctorado honoris causa por su contribución a la transformación social a través de la tecnología y la educación. Viajó acompañado de Clara y Mateo. Al recibir el título, subió al estrado, respiró profundo y dijo: «Si algo he aprendido, es que cada persona que cree en alguien es una semilla. Yo fui sembrado por mi madre, regado por mi hermana, iluminado por mi pareja y sostenido por mi comunidad. Este título es de ellos». El auditorio se puso de pie. Al regresar, organizó un nuevo programa llamado Mentores Invisibles. Se trataba de adultos mayores que compartían sus conocimientos de vida con jóvenes emprendedores. La sabiduría intergeneracional tejía nuevos vínculos, cerraba brechas y tejía comunidad. Al final de ese año, Clara lo abrazó una noche en la terraza de su casa. «¿Te das cuenta?», le dijo. «Ya no estás cambiando vidas. Estás cambiando generaciones». Y en silencio, mirando el cielo estrellado, Alberto entendió que el verdadero éxito no se mide por los logros individuales, sino por las vidas que se tocan, por los sueños que se multiplican y por las semillas que uno deja atrás. Porque cada paso que dio, desde aquel techo de zinc hasta los escenarios del mundo, había sido guiado por una sola cosa, la esperanza. Y esa esperanza ahora tenía nombre, rostro y futuro. Se llamaba Mateo, se llamaba comunidad, se llamaba legado. Un nuevo ciclo comenzaba para Alberto. Aunque ya no buscaba reconocimiento, las oportunidades seguían llamando a su puerta. Esta vez, fue invitado por un consorcio internacional de innovación educativa para diseñar un modelo replicable del centro cultural que había fundado en su comunidad. Alberto aceptó, pero con una condición: que el equipo central estuviera conformado por jóvenes del barrio. Quería que ellos fueran los protagonistas, no solo beneficiarios. Mateo, emocionado, se unió como desarrollador principal del componente tecnológico del proyecto. «Vamos a llevar nuestras raíces al mundo», dijo Mateo en una reunión inaugural. «Y demostrar que desde lo pequeño también se puede transformar lo grande». El modelo fue probado primero en zonas rurales de Colombia, luego en Perú y finalmente en comunidades migrantes en el sur de España. El éxito fue rotundo. En paralelo, Clara fue reconocida con un premio internacional por su trabajo documental. Su película sobre los cambios generacionales impulsados por la educación fue proyectada en festivales de cine social de toda Europa. Durante una entrevista, dijo: «Contar historias no es solo relatar. Es recordar, sanar y sembrar futuro». Elsa, ya anciana pero activa, organizaba clubes de lectura con abuelas de distintos pueblos. Leían libros, compartían recetas, escribían poesías. Una editorial independiente publicó una antología de sus escritos bajo el título Sabiduría en voz baja. Viviana, por su parte, fundó un Instituto Global de Innovación Educativa con sede en Helsinki y una filial en su país natal. Lo llamó Instituto Lumen, en honor a su madre. En la inauguración dijo:
Mi madre no fue profesora, pero fue la mejor educadora que conocí. En casa, cada día era un motivo para agradecer. Mateo cumplió 18 años y organizó una charla en el Centro Cultural, donde habló por primera vez en público sobre su adopción, su historia y su futuro. No todos nacemos con alas, dijo, pero todos podemos construirlas si alguien nos enseña cómo. Yo las construí gracias a mi familia. Alberto lo observaba desde el fondo del salón, con lágrimas contenidas. Supo en ese instante que el ciclo de esperanza no solo había continuado, se había multiplicado. Esa noche, al volver a casa, Alberto se sentó a escribir una carta. No era para un periódico ni para un discurso. Era para él mismo, para aquel niño que miraba la lluvia caer sobre el techo de zinc. Lo lograste. No porque fuiste el más listo, ni el más fuerte, sino porque nunca dejaste de creer. Y ahora, otros creen también. Y con esa carta, Alberto cerró el día con el corazón en paz, sabiendo que su historia ya no era solo suya, era de todos los que aprendieron a volar con él. El tiempo siguió su curso y con él, nuevas etapas fueron llegando. Mateo decidió estudiar ciencias ambientales, inspirado por el deseo de proteger el planeta y conectar sus raíces tecnológicas con la sostenibilidad. Su proyecto Ecoraíces fue adoptado por varias ONG que operaban en la Amazonía. Papá, no solo quiero ayudar a las personas. También quiero cuidar la tierra que nos sostiene, le dijo Mateo una noche, mientras observaban juntos las estrellas. Alberto sintió una profunda gratitud. No solo por el joven en que se había convertido su hijo, sino porque cada paso que daban tenía un propósito más grande que ellos mismos. Elsa, aunque más frágil con los años, seguía siendo la columna que sostenía el espíritu familiar. Un día, mientras celebraban su cumpleaños número 80, pidió que no le hicieran regalos materiales. En cambio, pidió que cada miembro de la familia compartiera un recuerdo especial. Viviana recordó cómo Elsa vendía pasteles para que ella pudiera estudiar. Clara contó la vez que Elsa la consoló tras perder a su madre. Alberto compartió algo que nunca había dicho en voz alta. Mamá, tú no solo me diste la vida. Me diste un sueño cuando no tenía nada. Todo lo que soy, nace de ti. Elsa lloró en silencio, con una sonrisa serena. Esa noche, la casa se llenó de anécdotas, abrazos y música. Era una fiesta no de lujo, sino de amor acumulado. Poco después, Alberto recibió la invitación de escribir un libro autobiográfico. Dudó al principio, pero Mateo insistió. Hay niños que aún están bajo techos de zinc. Tu historia puede ser su mapa. El libro, titulado Desde el techo, Crónicas de un vuelo improbable, fue publicado y traducido a varios idiomas. Lo presentaron en ferias internacionales y fue incluido en programas escolares de lectura. Un día, mientras firmaba ejemplares en una pequeña biblioteca rural, un niño se acercó tímidamente y le dijo: Señor Alberto, yo también quiero volar. Alberto lo miró, le revolvió el cabello y respondió: Ya estás volando. Solo que aún no lo sabes. Y con cada firma, con cada palabra, con cada gesto, Alberto sembraba nuevas raíces. No en la tierra, sino en los corazones de aquellos que, como él alguna vez, miraban el cielo desde abajo soñando con tocarlo. Porque cuando las alas son hechas de esperanza, el vuelo nunca termina. Solo cambia de dirección. La salud de Elsa comenzó a deteriorarse con el pasar de los meses. Aunque mantenía su espíritu vivo, su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza de antes. Alberto, Viviana y Mateo se turnaban para acompañarla, leerle sus textos favoritos y contarle historias familiares. Una tarde, mientras Elsa descansaba en su sillón favorito, tomó la mano de Alberto y le susurró: Hijo, no temas cuando yo me vaya. Todo lo que soy, vive en ustedes. Pocas semanas después, Elsa partió rodeada de su familia, en un ambiente de paz y gratitud. La casa se llenó de flores, recuerdos y vecinos que venían a agradecerle por los consejos, las cartas y su infinita generosidad. Durante el funeral, Alberto leyó unas palabras escritas con lágrimas y amor. Mi madre fue la primera arquitecta de mis sueños. Me enseñó que se puede construir un mundo nuevo incluso con las manos vacías, siempre que el corazón esté lleno. Hoy, en su memoria,
seguimos construyendo. En su honor, Viviana propuso convertir el centro cultural en la Casa Elsa, un lugar donde madres, hijos, soñadores y líderes de barrio pudieran crecer juntos. Se añadió una biblioteca comunitaria, un jardín de infancia y un espacio de memoria con fotografías de mujeres luchadoras de la comunidad. Mateo plantó un árbol de guayaba en el jardín del centro. A su lado, colocaron una placa que decía, donde hay raíces, hay futuro. Gracias, Elsa. Pasaron los años, y la figura de Alberto se volvió símbolo de esperanza para muchas comunidades. Pero él nunca perdió la sencillez. Continuaba enseñando, mentorando y escuchando las historias de quienes, como él, empezaban desde abajo. Cada año, durante el aniversario de la Casa Elsa, Alberto organizaba una jornada de cartas escritas por niños del barrio. Algunas eran para sus madres, otras para ellos mismos en el futuro, y unas más, para quienes aún no habían nacido. Las llamaban cartas con alas. Una de esas cartas, escrita por una niña de 10 años, decía: Gracias, don Alberto. Usted nos enseñó que no hay sueños pequeños, solo corazones valientes. Yo quiero ser como usted, alguien que hace que otros crean en sí mismos. Alberto la leyó en silencio, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Porque en esa pequeña frase estaba contenido todo su viaje. Un viaje que había comenzado bajo la lluvia, en un techo de zinc, y que ahora volaba alto, silencioso y eterno, sobre los campos sembrados de esperanza. Los años siguieron su curso, y aunque el cabello de Alberto se había vuelto blanco y su paso más lento, su espíritu permanecía firme. La Casa Elsa se había convertido en un punto de referencia internacional. Grupos de educadores, emprendedores sociales y estudiantes llegaban desde distintos rincones del mundo para aprender del modelo de comunidad tejida desde el amor. En una de esas visitas, un grupo de jóvenes activistas de África Occidental invitó a Alberto a compartir su experiencia en un foro en Dakar. A pesar de su edad, aceptó con entusiasmo. Allí, entre historias de lucha y resiliencia, volvió a contar la suya. Pero esta vez, lo hizo desde la serenidad de quien ha encontrado propósito. No soy un héroe, dijo al cierre de su discurso. Solo fui un niño que se atrevió a soñar en voz alta y al que otros decidieron escuchar. El mérito es compartido, como lo son las alas que hoy nos sostienen. El auditorio estalló en aplausos, no por la figura pública que Alberto representaba, sino por la honestidad que transmitía. Gente común se acercaba, no para tomarse una foto, sino para contarle sus propias batallas. Al volver, lo esperaba una sorpresa. Mateo había organizado un homenaje íntimo en la Casa Elsa. Antiguos alumnos, vecinos, amigos y colaboradores compartieron testimonios. Clara proyectó un documental con imágenes inéditas de Alberto desde su juventud hasta el presente. Viviana cerró el acto con una frase sencilla pero poderosa. Mi hermano no solo cambió su destino. Cambió el de todos los que tuvimos la suerte de cruzarnos en su camino. Alberto, conmovido, solo pudo decir: Gracias por caminar conmigo. Esa noche, sentado en el porche de su casa, sintió la brisa tocarle el rostro. Cerró los ojos y escuchó el eco del viento, como si su madre le hablara desde algún rincón del universo. Supo entonces que todo lo vivido, cada caída, cada lágrima, cada decisión valiente, había valido la pena. Porque al final, no se trata solo de alcanzar el éxito, sino de sembrar esperanza donde antes solo había tierra árida. Y Alberto, el niño del techo de zinc, había sembrado un bosque. Alberto pasaba más tiempo escribiendo en su viejo cuaderno de tapas desgastadas. No eran planes ni proyectos, sino reflexiones, pequeñas historias que recogían los frutos de una vida vivida con propósito. Cada frase parecía estar dedicada a alguien, como si estuviera sembrando mensajes para futuras generaciones. Mateo, ahora un joven comprometido y lleno de ideas, decidió fundar una organización global basada en los principios que su padre le había enseñado. La llamó Alas de Esperanza, en honor a la historia familiar. A través de ella, apoyaba iniciativas en zonas rurales, financiaba becas para jóvenes sin recursos y promovía el liderazgo comunitario. Durante una ceremonia de apertura de una nueva sede en Colombia, Alberto fue invitado a cortar la cinta inaugural.
Con las manos temblorosas, pero firmes, sostuvo las tijeras doradas y dijo: no se trata de cortar una cinta, sino de abrir caminos. Caminos que otros, más valientes que yo, sabrán recorrer. El aplauso fue ensordecedor. Clara lo abrazó con ternura. Viviana, emocionada, le susurró al oído: lo lograste, Alberto. Cambiaste el mundo. No, respondió él con una sonrisa. Solo ayudé a que otros creyeran que podían cambiarlo. Esa noche, al regresar a casa, Alberto escribió la última entrada en su cuaderno. Las semillas vuelan con el viento. Algunas caen cerca, otras lejos. Pero todas tienen el poder de florecer. Yo fui una de ellas. Ahora, es su turno. Dejó el cuaderno sobre la repisa junto a la foto de Elsa. El rostro de su madre parecía más vivo que nunca, como si la historia entera hubiera sido contada desde su mirada. La historia de Alberto no terminó ahí. Porque las verdaderas historias no terminan con una despedida, sino con una continuación escrita en las vidas que tocan. Y así, con el corazón ligero y la misión cumplida, Alberto siguió sembrando. En el silencio. En el viento. En cada nueva esperanza. Una mañana, mientras el sol se filtraba entre las cortinas de su modesta habitación, Alberto recibió una carta inesperada. Provenía de una universidad en Japón, donde uno de sus antiguos alumnos, ahora profesor, había organizado un simposio sobre transformación comunitaria. Querido maestro Alberto, sería un honor que viniera a compartir su historia con nuestros estudiantes. Usted es prueba viva de que un cambio es posible cuando nace del corazón, decía la carta. Alberto sonrió con humildad. Ya no viajaba tanto como antes, pero esta vez aceptó. No por reconocimiento, sino porque sentía que aún había palabras por sembrar en tierras lejanas. El viaje fue largo, pero al llegar fue recibido con un respeto que lo conmovió profundamente. Jóvenes de todas las edades lo rodeaban, ansiosos por escuchar, por aprender, por conectar. Durante su charla, en un auditorio lleno, comenzó diciendo: todos los seres humanos nacemos con un potencial inmenso, pero no todos reciben el agua ni la luz necesarios para crecer. Mi historia no es más que la historia de un brote que luchó por alcanzar el sol. Esa noche, mientras caminaba por los jardines de la universidad, Alberto pensó en lo lejos que había llegado. No solo en kilómetros, sino en conciencia. Su niñez en la pobreza, las noches de sacrificio, las palabras de su madre, los desafíos, las lágrimas y los abrazos. Todo había sido una preparación para este momento de siembra global. A su regreso, Clara y Mateo lo esperaban con una sorpresa. Habían recopilado todas sus cartas, discursos y reflexiones para publicarlos en un libro titulado Alas de Esperanza, Palabras para Volar. Queremos que tu voz no se apague, papá. Que tu mensaje siga inspirando a quienes aún no saben que pueden volar, le dijo Mateo con los ojos brillantes. Alberto abrazó a su familia. Comprendió que su legado no era solo lo que había hecho, sino lo que había inspirado. Y con cada historia contada, cada vida transformada, el horizonte se ampliaba. Porque al final, el éxito no está en cuánto se acumula, sino en cuántos sueños se despiertan a través del ejemplo. Y Alberto, desde aquel techo de zinc, había iluminado miles de horizontes nuevos. El libro Alas de Esperanza, Palabras para Volar se convirtió en un faro de inspiración. Traducido a varios idiomas, cruzó fronteras y tocó corazones en los lugares más inesperados. Cartas comenzaron a llegar de todo el mundo, muchas de ellas de jóvenes que, tras leer la historia de Alberto, habían decidido no rendirse. Una en particular lo conmovió profundamente. Provenía de una niña de 13 años en Siria, que vivía en un campo de refugiados. Decía: Alberto, tu historia me dio esperanza. Aunque aquí no hay mucho, tus palabras me hicieron creer que puedo ser maestra algún día. Esa noche, Alberto lloró. Lloró por la niña, por su madre Elsa, por cada batalla que había enfrentado, y por las miles de semillas que seguían germinando sin que él siquiera lo supiera. Con la ayuda de Mateo y Viviana, creó una nueva iniciativa desde Casa Elsa, un programa de mentoría global, donde jóvenes en situación de vulnerabilidad podían ser guiados por profesionales voluntarios de todo el mundo. No importa el lugar, ni el idioma, ni la historia,
explicaba Alberto en las presentaciones. Lo que importa es que nadie camine solo. Su salud comenzó a resentirse con el tiempo. Las caminatas eran más lentas y los días de descanso, más frecuentes. Pero su mente seguía siendo un torbellino de ideas, su voz una chispa que encendía el ánimo de quienes lo rodeaban. En su cumpleaños número 80, la comunidad entera organizó una celebración especial. Niños, jóvenes y adultos, todos con alas de papel en la espalda, recitaron frases de su libro en distintos idiomas. Al final del acto, un coro cantó una canción compuesta por Clara, titulada Cosecha Infinita. Alberto, sentado bajo el árbol central del jardín, observaba en silencio, con el corazón rebosante de gratitud. Miró al cielo despejado y, como en su niñez, sintió que la brisa le susurraba palabras de su madre. Dijo, sembraste bien. Y así, en medio de la música, las risas y los abrazos, Alberto entendió que su viaje nunca fue solo suyo. Era de todos. Era un camino de transformación colectiva. Porque el amor sembrado con humildad no muere. Se multiplica. Y la cosecha de Alberto sería, verdaderamente, infinita. Los días pasaban lentamente en casa Elsa, pero cada uno estaba lleno de significado. Alberto solía sentarse al atardecer en su sillón favorito frente al jardín, con una manta sobre las piernas y su cuaderno en el regazo. Allí escribía pensamientos breves, como destellos de sabiduría destilada por los años. Una tarde, mientras Mateo regaba las plantas y Clara preparaba té, Viviana se acercó a él con una sonrisa tranquila. Alberto, ¿te gustaría que grabáramos tu voz contando tu historia? Muchos jóvenes me han dicho que quieren oírla de ti. Él asintió, emocionado. Durante semanas, grabaron juntos una serie de audios en los que Alberto narraba con serenidad su vida, desde la infancia hasta sus años como mentor. Su voz, pausada y cálida, transmitía no solo los hechos, sino el alma detrás de cada decisión. Al terminar la última grabación, dijo: Si alguien escucha esto algún día y cree que puede ser más de lo que el mundo le dice, entonces todo habrá valido la pena. El archivo fue compartido a través de plataformas educativas en decenas de países. Algunos lo llamaban el abuelo del futuro. Otros simplemente lo llamaban Alberto. Un día de primavera, Clara encontró a Alberto dormido en su silla, con el cuaderno abierto sobre el pecho. Había escrito solo una frase esa mañana. Todo lo que florece comienza en silencio. Sus ojos estaban cerrados, su expresión era de paz. El viento movía suavemente las cortinas, como si el mundo entero respetara ese momento. La comunidad lloró su partida, pero también celebró su vida con gratitud. Casa Elsa se transformó en una fundación permanente, dirigida por Mateo, Viviana y Clara. Se construyó una pequeña biblioteca en su honor, con una placa que decía: Aquí vivió un hombre que creyó en los demás más que en sí mismo. Y así cambió el mundo. Cada año, el aniversario de su nacimiento se convirtió en el Día de las Alas, una jornada en que niños, jóvenes y adultos compartían historias de superación, pintaban murales y sembraban árboles. Porque, como decía Alberto, la esperanza también se cultiva. Y en cada rincón donde su historia era contada, una nueva página comenzaba a escribirse. Así, la historia de Alberto nunca tuvo un final. Solo una última página que abría muchas más. Décadas después de su partida, el nombre de Alberto seguía siendo pronunciado con respeto y ternura en muchos rincones del mundo. En escuelas, centros comunitarios y bibliotecas, su historia se enseñaba como símbolo de perseverancia, amor familiar y transformación social. La Fundación Casa Elsa había crecido, con sedes en más de 15 países. Viviana, ya mayor, seguía liderando las actividades con la misma pasión que su hermano. Clara, ahora escritora y educadora, compartía la historia de Alberto en universidades, ferias del libro y foros de liderazgo juvenil. Mateo, convertido en mentor de nuevas generaciones de líderes sociales, solía decir en sus charlas: Alberto me enseñó que todos podemos ser la primera chispa. Y una chispa puede encender una ciudad entera si se acompaña con fe. Una joven en Kenia, llamada Amina, escribió una nueva versión ilustrada del libro Alas de Esperanza, adaptada para niños. En la dedicatoria decía:
para todos los que aún creen que su historia puede cambiar el mundo. Como Alberto lo hizo con la suya. Cada vez que un niño descubría ese libro, cada vez que alguien leía una frase suya en una pared, cada vez que un mentor orientaba a un joven sin recursos, el espíritu de Alberto revivía. Porque hay vidas que no terminan. Solo se transforman en puentes, en alas, en raíces nuevas. La historia de Alberto había trascendido el tiempo. No era solo una historia de éxito económico o profesional. Era una historia de propósito, de humanidad, de siembra. Y así, en algún lugar, quizás un niño pobre mire al cielo esta noche, con el estómago vacío pero el alma llena de sueños, y escuche en el viento una voz que dice: tú también puedes volar. Porque el vuelo de Alberto jamás terminó. Fin. Epílogo, la voz de Elsa. Sentada en su antigua mecedora, con la manta tejida por Viviana sobre sus piernas y una taza de té humeante entre las manos, Elsa miraba el cielo con serenidad. El atardecer teñía las nubes de naranja suave, y el murmullo de los árboles la envolvía como un susurro del pasado. Y siempre supe que mi Alberto volaría alto, dijo en voz baja, como si hablara con él. Su voz, ya frágil por los años, conservaba la calidez de una madre que jamás dejó de creer. En una libreta que conservaba desde joven, escribió unas últimas líneas, una reflexión para sí misma y para todos los que habían seguido el camino de su hijo. El mundo puede quitarte muchas cosas, el dinero, la salud, incluso los sueños por un tiempo. Pero hay algo que nadie puede arrebatarte, la voluntad de amar, de seguir, de sembrar. Yo crié a Alberto con más fe que comida, más abrazos que bienes. Y con eso, mi hijo cambió el mundo. No con magia. Con bondad, con esfuerzo, con esperanza. Cerró la libreta y sonrió. No había tristeza en sus ojos, solo un brillo tranquilo, como quien ha visto florecer el jardín que sembró con sus propias manos. El cielo se llenó de aves cruzando hacia el horizonte. Elsa las observó en silencio. Y entre ellas, como si el corazón lo supiera, creyó ver a Alberto, extendiendo las alas una vez más, libre y eterno. Porque incluso cuando el cuerpo se detiene, el amor de una madre nunca deja de volar.